Bueno, durante varias semanas hemos estado hablando de los gigantes que aparecen en nuestra vida. Hemos aprendido que existen gigantes como el temor, la murmuración, la duda, la incredulidad y bueno, hemos mencionado algunos otros más. Todos ellos son enemigos que buscan detener el propósito de Dios. Pero esta noche quiero hablarles de un gigante diferente. No es un gigante que normalmente podemos ver. No mide 3 metros como Goliat para atacarlo. No vive en una ciudad fortificada como lo existieron en la antigüedad. No empuña una espada, no hace ruido, no amenaza desde afuera. Ese gigante vive dentro del corazón. Y precisamente por eso es más peligroso, porque no se ve, simplemente de repente sale. Hay enemigos que vienen contra nosotros, pero hay enemigos que nacen dentro de nosotros. Hay personas que pasan toda la vida peleando contra problemas externos mientras ignoran el verdadero enemigo que va dentro de ellos mismos. Muchos creen que el problema es el gobierno. Ay, este gobierno, ese árbitro que no. Ay, Morita, si estabas bien, ¿qué te pasó? Otros creen que el problema es la economía. Otros piensan que su gigante es el jefe, su esposa, su esposo también, para que no diga nada, sus hijos, la enfermedad, la crisis. Pero Jesús enseñó algo completamente diferente. Él dijo que el verdadero problema del hombre nunca comienza afuera, siempre comienza dentro. Marcos capítulo 7, verso 21, Jesús dijo estas palabras: porque de dentro, diga de dentro, del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, vuelve a repetir, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Ahora yo quiero que usted piense por un momento, si el Señor Jesús dijo que los adulterios, la fornicación, homicidios, avaricia y bueno, todo esto viene dentro del corazón, ¿lo tendremos? Hoy aquí puros santos. Observe esto. Jesús nunca dijo los problemas vienen del exterior. Él dijo salen del corazón. Si usted recordará, también Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no es que ¡pum!, se me chispoteó. No, eso hay en tu corazón y eso es lo que hablas. Ay, es que no sé, todo está tan mal, creo que nos va a ir muy mal en este año. Es porque lo que hay en tu corazón es lo que has sembrado. Eso significa que existen gigantes invisibles, gigantes que nadie ve, gigantes que pueden estar sentados en la banca de la iglesia. No voltee a ver al que está a su lado. Gigantes que pueden cantar, que pueden predicar, que pueden servir, que pueden diezmar, ofrendar, pero siguen viviendo escondidos dentro del corazón y en cualquier momento, si les permitimos, van a salir. ¿Y sabe cómo se llama ese gigante del cual voy a hablar el día de hoy? Se llama rebelión. Y una pregunta para la iglesia: ¿cuántos creen que el pecado de Adán fue comer un fruto? Ese no fue el pecado en realidad. El fruto solamente fue la evidencia. Pero el verdadero pecado fue la rebelión. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? No fue solamente querer un trono, fue rebelarse contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Coré? La rebelión. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La rebelión. El pecado de Jonás, la rebelión. Y se da cuenta,
La Biblia está llena de hombres derrotados no por gigantes externos, sino por un gigante escondido dentro de ellos llamado rebelión. Y aquí encontramos algo impresionante. Israel estaba preocupado por los gigantes de Canaán. Por eso decían: ¿para qué nos trajiste aquí? Para morir, allá nos van a matar. Pero Dios estaba preocupado por el gigante que llevaban dentro de ellos. Hemos hablado de esos gigantes: el temor, nos van a matar, no vamos a salir adelante. Y eso nos detiene, porque es posible vencer a Goliat, pero morir derrotados por la rebelión. El gigante más peligroso, escuche lo que le voy a decir, es el que no vemos. Números 14:9 es lo que acabamos de leer, pero lo voy a estar desglosando. Dice: no seáis rebeldes contra Jehová. Y cuando uno lee este capítulo que acabamos de leer, pareciera que el problema era el miedo, porque ya habían visto a los gigantes y dijeron: no, allá nos van a destruir. Josué no dijo: hay que tener miedo, dijo: no tengamos miedo. Lo primero que dijo cuando vio que este pueblo se empezó a echar para atrás y empezar a hablar en contra de Moisés y de Aarón, lo primero que dijo Josué es: no sean rebeldes contra Jehová. ¿Por qué? Porque Josué entendió algo que el pueblo todavía no entendía. Los gigantes de Canaán no eran el verdadero problema. El verdadero problema era el corazón del pueblo. Iglesia, eso sigue sucediendo. Observe el contexto para que podamos entender este capítulo que acabamos de leer. Dios ya le había prometido la tierra prometida. O sea, Dios ya les había dicho: yo se las voy a dar. Y escuche lo que le voy a decir. Usted, cuando ve las historias de la Biblia, dice: ¿cómo es posible? Pero sigue pasando lo mismo. Dios nos ha dado promesas, pero cuando ya van a llegar las promesas no las creemos. Dios ya había abierto el mar rojo, Dios ya les había mandado maná, Dios ya había derrotado a Faraón, Dios ya les había dado agua de la roca. O sea, Dios no les había fallado nunca. Entonces, ¿por qué dudaban? Y esto es como ejemplo, porque cuando vemos al pueblo de Israel es nuestro ejemplo. Nosotros podríamos decir, o más bien yo le podría preguntar: ¿hay alguien que dude del Señor? Ay, pensé que decir todos: no. ¿Hay alguien que dude del Señor, sí o no? Este pueblo había visto esto. Si usted viera que hay una nube y usted, cuando se mueve esa nube, la va siguiendo, y si usted vio que el mar se abrió, o sea, mire las cosas que vieron. Tenían sed y simplemente Moisés golpeó la roca y salió agua y tomó todo el pueblo de la peña. Querían comer carne y llegaron codornices en la mañana y se posaron ahí y dijeron: mátame. O sea, eso vieron y no creyeron en Dios. Entonces, si eso está escrito en gente que vio eso y no creyeron y se rebelaron, imagínense nosotros. La rebelión no comienza con una acción, comienza con una actitud. Primero dices, así comienza, ponga atención. Primero dices: no estoy de acuerdo. Después: yo pienso diferente. Luego: yo lo haría de otra manera. Después: yo no le voy a hacer caso, no voy a obedecer. Y finalmente el corazón se endurece. Uy, cuántos rebeldes hay aquí. Ay, mire, por lo menos sí reconocieron amén. La rebelión no comienza entonces con una acción, empieza con actitudes. La rebelión nunca aparece de un día para otro, va creciendo poco a poco.
cuando una raíz empieza a germinar, imagínese, empieza a gobernar el corazón. Por eso muchas veces la gente dice: yo no soy rebelde, pero cuando la Biblia lo corrige, no quiere cambiar. Cuando el pastor le aconseja, se enoja. Cuando Dios le habla, empieza a buscar argumentos. Se la voy a poner más fácil. Cuando el ujier le dice: ¿se puede sentar aquí? ¿Por qué? Eso es rebeldía. Ahí comienza. Ay, ya muchos digan: ay, me voy a ir donde me dijo. Y eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué es rebelión? Para que podamos comprender. Ok, he hablado de la rebelión, pero ¿qué es rebelión? La palabra rebelión significa levantarse contra una autoridad establecida. ¿Escuchó? Por ejemplo, hay una persona que está en el estacionamiento y esa persona le dice: ¿se estaciona aquí? Es una autoridad en ese momento ahí. Y si le está diciendo ahí: estaciónese ahí, cuando usted dice: ¿por qué? Entonces se llama rebeldía. Porque la rebelión significa levantarse contra una autoridad establecida. Un ujier en este momento es una autoridad que está ahí. ¿Me estoy explicando? Pero espiritualmente significa algo todavía más profundo. Es colocar mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es decirle a Dios: yo sé lo que tú dices, y ahora va a entender, pero yo lo quiero hacer así. ¿No he escuchado a gente que dice: ok, lo dice así la palabra del Señor, pero yo creo? Eso se llama rebelión, porque ya está la palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Lucifer, lo que hizo Adán, lo que hizo el pueblo de Israel. Y si no tenemos nosotros cuidado, eso también nos puede suceder. Mire, la rebelión es como un cáncer. Nadie ve cuando comienza el cáncer. No, nadie ve. No le duele al principio, no produce síntomas, y está ahí escondido, y mientras permanece escondido va destruyendo poco a poco. Así es la rebelión. Por eso el Espíritu de Dios nos quiere el día de hoy corregir esas acciones. Quiere que examinemos nuestro corazón, porque el corazón puede aparentar obediencia mientras por dentro sigue resistiéndose a la voluntad de Dios. Y escuche lo que le voy a decir. Hay personas que nunca han salido de la iglesia, pero hace años salieron de la voluntad de Dios. ¿Escuchó? Y eso es fuerte. Gente que sigue viniendo, canta, aún puede servir, siguen aquí, pero no obedecen. Simplemente: yo lo hago como quiero hacerlo. Y la obediencia vale mucho más que cualquier acto religioso, hermano, hermana. Mire lo que nos dice Isaías 53, verso 5. Y ponga mucha atención, porque no dice, o más bien nos dice algo extraordinario que nosotros deberíamos de analizar respecto del Mesías. Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue ponga atención, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Mire, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. No dice que solamente por nuestros pecados. Lo primero que se menciona son rebeliones. ¿Por qué? Porque la rebelión fue lo que separa al hombre, es lo que separa al hombre de Dios. Cuando no obedecemos, o sea, a Adán se le dio una orden
y no la obedeció, y cuando no obedecemos simplemente soy rebelde. Jesús tuvo que cargar también nuestra rebeldía, porque sabía que era uno de los pecados más profundos del corazón humano. Ahí está la rebeldía. Por eso quiero que conteste estas preguntas. ¿De dónde nace la rebelión? La respuesta está en la caída. La palabra del Señor nos dice que Adán se rebeló en realidad cuando tomó del fruto, cuando le creyó a lo que estaba diciendo Eva, porque Adán fue el que recibió esa palabra de parte de Dios, que no comieran. Se rebeló simplemente. Entonces ahí comenzó la rebelión. Entonces todos nacemos queriendo hacer nuestra voluntad. ¿Lo escuchó? Por eso los niños no necesitan clases para desobedecer. No, ellos desobedecen. Y usted dice aquí, y hasta empiezan a contestar. Nadie le enseña a un niño a decir no, ya lo hace por naturaleza. Hasta hay niños rebeldes cuando está todavía ni hablan, ¿verdad? Y ahí está, y la mamá le quiere dar así, y el niño rebelde. Ay, hasta vi que hermanos, ay Señor, sí me acuerdo. Porque todos heredamos una naturaleza inclinada hacia la independencia de Dios, y esa naturaleza solamente puede ser transformada cuando el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Así que debemos analizar que quizá hoy el gigante que más te está haciendo daño no es una enfermedad, no es una crisis económica, ni siquiera quizá un problema familiar. Tal vez el gigante más peligroso es uno que nadie puede ver, ahí escondido, silencioso, disfrazado con argumentos, con excusas, lleno de orgullo, de autosuficiencia. Eso se llama rebelión. Pero la buena noticia, porque siempre hay buenas noticias, el evangelio significa buenas noticias, y la buena noticia es que Dios siempre a través de Jesús llevó todas nuestras rebeliones, y hoy podemos salir sanos en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos descubrir esa sanidad? Bueno, primero, la rebelión siempre encuentra justificación. 1 Samuel capítulo 15 es el ejemplo, creo, más claro. Quiero que por un momento dejemos el desierto donde el pueblo de Israel estaba, y ahora encontremos a un hombre que Dios había levantado de una manera extraordinaria. Su nombre es Saúl. Saúl. Porque creo que es el personaje más claro de alguien que se revela y casi inmediatamente. Mire, ¿por qué Saúl es el tipo de, o más bien el ejemplo de alguien que es rebelde? Porque Saúl no comenzó siendo un hombre malo, comenzó siendo un hombre bastante humilde. Mire, cuando Samuel va a ungir a Saúl como rey, mire cómo responde Saúl en 1 Samuel capítulo 9 verso 21. Dice la palabra del Señor, o sea, Samuel lo va a ungir, y Saúl le responde de esta manera. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, en otras palabras, Saúl le estaba diciendo a Samuel: ¿por qué yo? O sea, lo que está mostrando Saúl es que era humilde, era sencillo, no buscaba el trono.
Dios lo estaba llamando y él decía, no, yo creo que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué a mí me escogió el Señor si soy el más insignificante? Y eso nos da una enseñanza que debemos de analizar. ¿Sabe por qué? Qué peligroso es olvidar cómo comenzamos. Qué peligroso. Muchos comienzan sirviendo con humildad, con lágrimas, con gratitud, con temor de Dios. Pero pasa el tiempo, pasan los años y el corazón va cambiando. Y cuando cambia el corazón, comienzan los problemas. Eso sucedió con Saúl, un hombre humilde. Pero después de esto, Dios le da una misión bien clara. Luego, estoy siguiendo la lectura, capítulo 15, verso 1. Dice la palabra del Señor: después Samuel dijo a Saúl, después de que Saúl le dice, no, yo soy muy pequeño, yo como, no, Dios te escogió. Y le dice, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿A quién tiene que estar atento? Y vuelve a decir Samuel: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Es la primera misión que le va a dar al rey Saúl. Solamente un poquito. Amalec, cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto, los amalecitas vieron al pueblo de Israel y no los dejaron pasar. Aunque les pidieron de favor, le dijeron: te vamos a dar, te vamos a ofrecer, o permítenos solamente tomar agua y nos vamos. No, y dijeron: por aquí no pasan. Y la palabra del Señor dice que Dios le habla a Saúl, y es la primera misión que le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues, este es la orden, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Cuando nosotros vemos al pueblo de Amalec, el pueblo de Amalec era, hermanos, lo peor. Eran idólatras, hacían sacrificios con niños, o sea, eran lo peor. Y Dios dijo: destruye todo. Esa fue la orden. O sea, Dios estaba dando una orden. No había lugar de interpretación. ¿Alguien duda de lo que dijo Dios? Dijo todo. Y hasta mencionó cada cosa. ¿Para qué? Para que no dijera: tú no dijiste esto. No había letras pequeñas, no había excepciones. No era una orden que no se entendiera. Era: destrúyelo todo. Y aquí aprendemos una verdad: Dios nunca da instrucciones confusas. Mire, usted lea la palabra del Señor. El hombre es el que empieza a inventar cosas. La palabra del Señor es sencilla, fácil de entender, pero el hombre le pone y le quita y dice: no, yo creo, yo pienso, y agarra y saca versículos fuera de contexto, un texto fuera de contexto. Y muchas veces nosotros somos así. Nos queremos complicar las cosas cuando Dios ya dejó las cosas claras. ¿Sí me está siguiendo? No lo traía, pero es claro. La Biblia dice que cuando le preguntaron a los discípulos: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Se puso Pedro de pie y dijo: arrepiéntanse. Arrepentirse viene de una palabra griega llamada metanoia, que significa cambiar de rumbo. Yo iba para este rumbo y cambio de rumbo totalmente. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si usted no está bautizado, no está perdonado. Es clara la Biblia.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hay un proceso de crecimiento en nuestra vida. Eso lo dice la palabra. Y bueno, puedo continuar con lo que sigue, pero es algo que deja la palabra del Señor. Entonces, es fácil de entender. Predicaba mi esposa y sí, hace mucho tiempo prediqué un mensaje que se llamaba fácil de hacer, difícil de creer. Levanta las manos, fácil de hacer. A través de las manos Dios te puede sanar. Ay, no creo. ¿Sí me está siguiendo? Por ejemplo, le dijo al pueblo de Israel: den vueltas, 7 vueltas, 7 vueltas. ¿Y por qué no 5? Fácil de hacer. Pues sí, nada más tenían que dar vueltas. ¿Por qué? Porque cuando terminen las 7 vueltas, bueno, después era el 7º día, las 7 vueltas, se van a caer los muros. Difícil de creer, dando vueltas. Por eso es que hay mucha gente que viene a la iglesia, no canta. ¿Sabe por qué? Porque no cree que hay poder en la alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sí me estoy explicando? Ese aplauso es para el Señor. Entonces, fácil de hacer, difícil de creer. Hay personas que pasan horas preguntando: ¿qué querrá Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Mire, esa gente que pregunta eso no lee la Biblia, porque aquí está. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué es lo que quiere de nuestra vida? El problema no es la falta de dirección. El problema muchas veces es falta de obediencia. Y la falta de obediencia se llama, ay, dígalo fuerte, la primera evidencia de un corazón rebelde. Ahora no voy a empezar a salir: sí, soy. Ay, Dios mío. Saúl obedeció, pero solamente en lo que le convenía. Destruyó lo malo, pero guardó lo mejor para él. Perdonó al rey Agag, conservó las mejores ovejas, las mejores vacas, lo mejor del ganado. ¿Usted ha escuchado la historia? Y si no la ha escuchado, se la estoy resumiendo. O sea, Dios le dijo: destruye todo. O sea, apenas estaba recibiendo el reinado, y Dios le dice: ve y destruye. Y va, y sí, o sea, Dios le entregó a Amalek, pero agarró y dijo: ay, no, pero esto está bien bueno. Es como esa jovencita, ¿no? Que, ay, Señor, si te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego. Bueno, mi corazón no, porque este muchacho está, mira nada más. Y aquí debemos detenernos. ¿Sabe por qué? Porque esto sigue pasando hoy. Hay cristianos que obedecen parcialmente. Por ejemplo, perdonan a unos, pero no perdonan a otros. Ay, ya empecé con eso. Perdonan a sus amiguitas, o sea: ay, manita, sí, manita, sí, te perdono. Ay, pero aquella bruja no. Sirven, pero no se someten. Se congregan, pero siguen viviendo en desobediencia. Y la obediencia parcial, sigue siendo desobediencia. Y la desobediencia es rebeldía. Eso fue lo que hizo Saúl. Samuel llega al campamento. Lo estoy llevando en la historia. Imaginen la escena: Samuel caminando, llegando al campamento. Saúl lo ve desde lejos, y antes de que Samuel diga una sola palabra, Saúl empieza a hablar. Y mire lo que dice, verso 13. Lo ve a Samuel desde allá, y le empieza a decir: bendito sea bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Wow, qué tremendo, ¿no?
Samuel todavía no preguntaba nada y Saúl ya se estaba defendiendo. Así es el rebelde. Antes que le digas algo, oye, mira, que te quiero decir algo, mira, por favor, acéptalo con amor. Te lo digo con todo. Si me va a decir de esto, mire lo que pasa y empieza. En otra iglesia, aquí no. ¿Por qué hizo esto Saúl? Porque la conciencia ya lo estaba acusando. Cuando una persona tiene que justificarse ante alguien, generalmente que sabe que hizo algo incorrecto, se va a empezar a justificar antes. La rebelión siempre trata de parecer obediencia. Como le dije, no dice soy rebelde, no dice sí soy rebelde. ¿De qué se ríe? Dice yo tengo mis razones por qué hago esto. Por ejemplo, es como un niño que rompe un florero. ¿No le ha pasado así? O algo que hizo mal y su mamá apenas empieza a llegar porque escuchó el ruido, ¡pah! Y entra y no, yo no fui. ¿Sabe qué está tratando de decir? Fui yo, pero no fui. Por eso yo me acuerdo que cuando era niño, mi mamá me decía, perdón lo que voy a decir, ¿no? Que cuando se le salía a uno un pum, decía, a ver quién tiene las orejas calientes. No, yo no. Pues ya la calentó, eres tú. Y así estaba Saúl con las orejas calientes. Samuel escucha y luego hace una de las preguntas más extraordinarias de toda la Biblia, el verso 14. Dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Qué tremendo lo que le estaba preguntando. O sea, en otras palabras, si obedeciste completamente, ¿por qué escucho ovejas? Las ovejas estaban gritando la desobediencia de Saúl. Y hay pecados que hablan solo, no necesitan explicación. Las evidencias hablan. Es como ese cristiano que dice, no, yo soy cristiano, pero no, es que me provocó. Y la verdad es que, pues la Biblia dice, hasta pone sus excusas y Biblia. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, y pues yo le di. Se escuda. ¿Se excusa? ¿Se escuda o se escuda? Bueno, eso. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es que a veces pensamos la rebelión y pensamos como algo, una persona, yo soy rebelde. No. Todo comienza así. Hay personas que dicen, yo estoy bien con Dios, pero sus actitudes dicen otra cosa. Su carácter dice otra cosa, su forma de tratar a los demás dice otra cosa, su falta de perdón dice otra cosa. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y uno dice, yo tengo el Espíritu de Dios, pero no ama al hermano. Entonces no está el Espíritu de Dios en tu vida. Y no eres paciente y no estás, ay, el pastor, ¿a qué hora va a terminar? Mira, ya que son. Hay un balido de pecados que Dios escucha de nuestras vidas. Y aunque nosotros queramos esconderlos, Él oye perfectamente todo. Y es que la rebelión siempre busca culpables. Mire la respuesta de Saúl cuando Samuel le dice, a ver, ¿cumpliste? Y entonces, ¿por qué escucho tanto balido de ovejas y rebaños? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Verso 15, de Amalec los han traído. ¿Qué? ¿A quién le dieron la orden? A Saúl. Él era el
va al frente. ¿Y qué dice Saúl? De Amalec los han traído. O sea, no fui yo, fueron ellos. Porque el pueblo perdonó. Uy, Dios mío. ¿Ya apareció el culpable, el pueblo? Jamás dijo yo. Y la rebelión siempre tiene un responsable menos uno mismo. ¿Fue Eva? ¿Fue Adán? ¿Fue la serpiente? ¿Fue el pueblo? ¿El esposo? Mire, cuando tenemos mi hermano Roberto y la hermana Jessie no me dejarán mentir, pero cuando hay consejería de matrimonios, mire, nada más es de sentarse y decir, ¿quién quiere comenzar? Y sabe, si empieza la mujer, empieza. Sí, de verdad. Es que él. Segundo round. Nadie dice, sí, la verdad es que estoy mal. ¿No? Y es bien difícil cuando alguien no reconoce. Pero mientras no reconozcamos nuestra responsabilidad, nunca va a haber restauración. David, después de haber pecado, él pecó y lo confronta el profeta Natán. ¿Y qué dijo David? Cuando vemos el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento de ese momento, de ese acto. Y David dice, contra ti, lo vuelve a repetir, solo he pecado, fui yo. No le echó la culpa a Betsabé. No, es que se me atravesó y me hizo caer. No. No, él reconoció, fui yo, Señor, fui yo. Pero ¿sabe qué dijo Saúl? El pueblo. Y esa fue la diferencia y sigue siendo la diferencia. Pero después Saúl quiere hacer ver como una excusa religiosa, porque también pasa eso. Y sigue diciendo el verso que estábamos leyendo, las guardamos para ofrecer sacrificio a Jehová. Ándele, ya viene espiritual. La rebelión siempre intenta vestirse de espiritualidad. Hay personas que justifican su desobediencia hasta usando versículos bíblicos. Justifican su orgullo, su amargura, su falta de perdón, su rebeldía. Y hasta mencionan textos fuera de contexto y creen que con eso van a convencer a Dios, pero no. Dios nunca se va a impresionar por nuestras explicaciones. La Biblia dice que Él mira, ¿qué mira? El corazón. Tú puedes venir con miles de excusas, hasta pues aleluya, pero el Señor conoce tu corazón. Y tú puedes decirle a alguien, ay, te perdono porque dijo el pastor, pero el Señor mira el corazón. Verso 22. Samuel entonces hace una pregunta que atraviesa por los siglos. El verso 22 dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y esa pregunta es para la iglesia en este siglo también. ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? O sea, lo que nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Qué prefiere Dios? ¿Tus cantos? ¿Tus ofrendas? ¿Tus actividades? ¿O prefiere tu obediencia? ¿Sí me está siguiendo? Porque nosotros podemos esconder en actividades que amamos a Dios,
en un canto, en un momento de adoración, en un brinco. No estoy diciendo que no lo haga, porque es parte de ofrecerle alabanza al Señor, pero se complacerá de eso el Señor más de que le obedezcamos. Porque usted puede venir a aplaudir, cantar y venir y dar su ofrenda y decir: uy, yo estoy bien. Pero nada más sale ahí y ve el semáforo y se pone en amarillo. Porque eso se llama rebelión también. Es desobedecer. Uy, mejor ni hubiera dicho eso, porque... Y Samuel responde con una frase que debería de estar escrita en nuestros corazones y deberíamos de aprenderla. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora los que estuvieron el día domingo en el servicio se acordarán de la predicación, y hablaba del único sacrificio que todavía existe, que es el sacrificio de alabanza que Dios quiere. Y usted podrá decir: a ver, pero entonces, si el Señor quiere que le obedezcamos más que los sacrificios, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Él quiere que tú le obedezcas, y dentro de la obediencia está el sacrificio. ¿Sí me está siguiendo? Si el Señor dice que levantemos las manos, yo las voy a levantar. Si el Señor dice que Él habita en medio de la alabanza, yo quiero que habite, yo voy a alabarle. ¿Sí me está siguiendo? Si el Señor dice que Él busca sacrificio de alabanza, yo voy a dar un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque si no lo doy, entonces estoy desobedeciendo, entonces me vuelvo rebelde. Así que escuche, mi hermano, Dios nunca ha buscado primero actividades. Él busca corazones rendidos. No sirve cantar si no obedecemos. De nada sirve predicar si no obedecemos. De nada sirve dirigir un ministerio si no obedecemos. La obediencia siempre será más importante que cualquier servicio. Y llegamos al verso 23, y me falta mucho todavía. Ay, Señor, ya me voy rápido. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Ya me conoce, cuando digo ya voy a terminar, son 10, ya voy a terminar. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué Dios compara la rebelión con la adivinación? Porque ambas tienen la misma raíz: no depender de Dios. Salud. El adivino dice: no necesito escuchar a Dios, y el rebelde dice exactamente lo mismo, solo que lo expresa con sus decisiones. Luego añade: como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué? Porque el obstinado termina adorando una sola cosa: su propia voluntad, su opinión, su orgullo, su yo. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Entonces, hermanos, el gigante de la rebelión no siempre va a gritar. A veces sonríe, a veces canta, a veces sirve, a veces predica. Ya no esté viendo. No. Así que hay que cuidarnos. Por eso Jesús nos enseñó en la oración perfecta del Padre nuestro, y dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Mientras Saúl decía: que se haga mi voluntad. Pero quizá algunos piensen: pastor, yo nunca he sido como Saúl. Entonces permítame mostrarle otro hombre, un hombre extraordinario, un hombre bendecido, un hombre exitoso, que también permitió que el gigante, ese gigante de rebeldía escondido, creciera en él. Y este hombre, me voy a ir rápido, se llamaba Uzías, perdón. Y veremos que ni siquiera el éxito
nos hace inmune a la rebelión. Lo voy a leer, váyase, segunda de Crónicas, no se vaya de la iglesia, váyase que segunda de Crónicas 26:16. Prenda su imaginación, vaya leyéndolo ahí en la pantalla y prenda su imaginación. Mas cuando ya era fuerte, no está hablando de esta fortaleza, sino fuerte en todo, era exitoso, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Cuando él entró a ofrecer el holocausto, el sacerdote Azarías venía detrás de él, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Está siguiendo la escena, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, o sea, se enojó. Dice: la lepra le brotó en la frente, donde se ve, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y quiero que observemos algo interesante. Cuando pensamos en rebeldes, normalmente imaginamos a una persona que está alejada de Dios. Pensamos en alguien que no ora, en alguien que no lee la Biblia, en alguien que no viene a la iglesia. Pero la Biblia nos demuestra todo lo contrario. Los hombres más peligrosos no son siempre los que están alejados de Dios. A veces son personas que Dios ha bendecido mucho, y ese fue el caso de Usías. Veamos quién era Usías. La Biblia dice que comenzó a reinar cuando tenía apenas 16 años. Era el Gil Mora. Y el relato es extraordinario, porque sigue en segunda de Crónicas 26:4-5, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Escuche, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. No dice porque era inteligente, tampoco dice porque era un buen estratega. Dice que Dios fue el que lo prosperó. Y quiero poner en claro algo, hermanos. Nunca sienta, quítese ese tipo de palabras que: ay, le he echado ganas. No. Siempre levante su vista al cielo y diga: todo se lo debo a Él. Si algo he logrado en la vida, ha sido por Él. Porque mire, Dios comenzó a bendecirle. La Biblia dice que construyó ciudades, fortificó Jerusalén, levantó torres, organizó un ejército impresionante. Solamente le estoy dando el resumen de lo que había pasado en la vida de este hombre. Inventó armas para defender la nación. Él fue el que hizo la catapulta, dice la palabra del Señor. Su fama llegó hasta países lejanos. Todos lo conocían. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios estaba con él. Y aquí hay una lección para nosotros. Nunca olvidemos que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si Dios quita su manto de nuestra vida, todo cambia. Y eso pasó con este hombre Usías.
Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 4:7: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Mire, hermano, usted tiene eso, pero llega una enfermedad y se acabó todo. Llega el COVID y se acaba todo. Y si estamos en este lugar, solamente levante las manos y diga: Señor, gracias, todo te lo debo a ti, todo te lo debemos a ti, todo ha venido de ti, Señor. Porque eso fue lo que pasó con Uzías. Se rebeló contra Dios. De repente llega el versículo clave en 2 de Crónicas 26:16. Dice: mas cuando ya era fuerte. Qué triste, qué frase. No dice cuando era débil, no dice cuando estaba en problemas, dice cuando ya era fuerte. Por eso quiero hacerle preguntas, hermanos. ¿Cuándo fue que cayó David? Cuando estaba fuerte. ¿Cuándo cayó Salomón? Cuando estaba fuerte. ¿Cuándo cayó Uzías? Cuando estaba fuerte. Por eso dice la palabra del Señor: el que se sienta firme, o sea fuerte, cuide que no caiga. Porque entonces empieza a haber rebelión. No nos sometemos a las autoridades. A veces pensamos que el peligro está en las pruebas, pero muchas veces el peligro está en el éxito. Hay personas que oran mucho cuando no tienen trabajo, pero cuando prosperan ya no oran. Hay quienes buscan a Dios cuando están enfermos, pero cuando recuperan la salud ya ni vienen a la iglesia. La prosperidad mal administrada puede ser más peligrosa que la escasez. Y el versículo continúa diciendo: su corazón se enalteció para su ruina. O sea, ¿quién lo arruinó? ¿Sus enemigos? No. Ni siquiera habla de Satanás aquí. No fue otro rey. La Biblia dice que fue su propio corazón que lo llevó a la ruina. La palabra enalteció significa elevarse por encima de lo que Dios estableció. Eso hizo Lucifer, Saúl y Uzías también. Y eso nos puede ocurrir a nosotros. El orgullo siempre nos hace sentir que ya no necesitamos consejo, que ya no necesitamos enseñanza. Yo ya lo conozco todo. Que no necesitamos ser corregidos, que nosotros tenemos la razón. Cuidado. Cuando el orgullo entra en el corazón, la rebelión está tocando la puerta. ¿Qué hizo Uzías? Entró al templo para ofrecer incienso. Quizá alguien pregunte: ¿y qué tenía de malo eso? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios había establecido que solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y si Dios lo dijo, así tiene que ser. ¿Sí me está siguiendo? No era asunto de capacidad, era asunto de autoridad. Uzías era un gran rey, pero no era un gran sacerdote. Y aquí aprendemos un principio espiritual: no todo lo que podemos hacer es algo que Dios nos autoriza a hacer. Hay cosas buenas, pero fuera del tiempo de Dios. Hay cosas correctas, pero hechas por las personas incorrectas. Hay cosas que parecen espirituales, pero nacen de un corazón rebelde. Eso hizo Uzías. Y debemos de aprender la importancia de respetar autoridades. Los sacerdotes no llegaron insultando al rey. La Biblia dice que entraron 80 sacerdotes valientes. ¿Por qué dice valientes? Para corregir a un rey. En ese tiempo les podía costar la vida. Por eso dije que eran valientes. Dicen: pues nos va a costar a lo mejor la vida, pero le tenemos que decir la verdad. Hoy vivimos una cultura donde se celebra la independencia. Yo hago lo que quiero. Nadie me dice cómo lo tengo que hacer. Yo tengo mi propia verdad. Pero quiero decirle, hermano, hermana, que el reino de Dios no funciona así.
¿Qué hizo Uzías cuando fue corregido? ¿Se arrepintió? No. La Biblia dice en el verso 19: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario, se llenó de ira. Ahí apareció el gigante. La rebeldía así se muestra. Cuando quieres corregir a alguien y dices: mire, es que es así. ¿Por qué? Yo creo que debería ser así. Eso se llama rebeldía. Y ahí está en el corazón. Sale en esos momentos. La Biblia dice que se llenó de ira. Por eso es que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y podría añadirlo o decirlo de esta manera: de la abundancia del corazón también reaccionamos. Muchas veces no sabemos realmente cómo está nuestro corazón. ¿Sabe cuál? ¿Dónde nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón? Cuando alguien nos corrija. Por eso quiero corregirlos a todos. Así que, hermano, póngase de pie. Escuche lo que le voy a decir. Una iglesia sana no es una iglesia donde nadie es corregido. Una iglesia sana es una iglesia donde todos estamos dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios. Yo como pastor necesito también confrontarme con la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor a mí me confronta y me dice que no trate a la iglesia como el dueño, como golpeándola. No, eso es algo que la Biblia me enseña a mí. Los líderes necesitan ser confrontados también con la palabra de Dios. Los matrimonios, los jóvenes, todos necesitamos ser confrontados. La Biblia no fue escrita para confirmar nuestras opiniones, fue escrita para transformar corazones. Por eso cada vez que abramos la palabra de Dios, debemos de preguntarnos: Señor, ¿qué necesito cambiar en mí? No piense: híjole, no vino la hermana, este mensaje era para ella. No. Si usted está aquí es porque Dios quería hablarle a su vida. Quiero invitarle que cerremos nuestros ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en esta hora. Señor, tu palabra nos enseña tanto, Señor, y podríamos seguir, Señor, analizando más versículos y más versículos, Señor. Te pido que tú escudriñes mi corazón, así como dijo David: escudriña mi corazón, Señor, y si hay algo malo, Señor, muéstramelo, Padre eterno, porque quiero vivir en tu voluntad. Ahí en donde está, levante sus manos, hable con el Señor, platique con el Señor. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Padre eterno. Entiendo que la rebeldía quiere decir que yo esté en contra de lo que tú estableciste. Señor, yo quiero hacer lo que tu palabra me enseña. Quiero santificar mi vida todos los días, Señor. Hable con el Señor, platique con el Señor en esta noche. Oh Señor bueno, aquí estamos, Señor, delante de ti.